Bienvenido a la gran extensión conocida como Canadá, el país más grande de América y el segundo más grande del mundo, con abundancia de espacio y recursos. Cubriendo un total de 3,85 millones de millas cuadradas, Canadá es casi 1,6 veces más grande que su vecino del sur, Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de su tamaño, sorprendentemente, el 80% de los canadienses vive a solo 100 millas de la frontera con Estados Unidos. Esta frontera, trazada por primera vez a finales del siglo XVIII, después de que Estados Unidos ganara la independencia, y que se añadió a lo largo del siglo XIX, todavía define el límite geográfico entre los dos países, y hoy se extiende a lo largo de 5.525 millas. En comparación con otros países, Canadá tiene una densidad de población relativamente baja de unas 11 personas por milla cuadrada, lo que la convierte en una de las naciones menos densamente pobladas del mundo. Su densidad de población se acerca más a la de países como Guyana e Islandia que a la de Estados Unidos, que tiene 91 personas por milla cuadrada, o Japón, que tiene 854. Entonces, ¿por qué con tanto terreno a su disposición y con esfuerzos continuos para expandirse más allá de la frontera hacia el norte, los canadienses tienden a agruparse tan cerca de sus vecinos del sur? La historia detrás de este patrón de población es tan intrigante como la historia de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, cuyas raíces se remontan a los primeros colonos y que han dado varios giros a lo largo del camino. Estados Unidos y Canadá, las dos naciones más grandes de América, comparten una historia compleja. Ambos países se originaron del Nuevo Mundo y se formaron por colonos de Europa Occidental, principalmente de Reino Unido, de Francia y de España. Compartieron la misma tierra, religión y cultura, predominantemente protestante y arraigada en la tradición legal del derecho común. La divergencia más significativa se produjo cuando la región sur ganó la independencia y se convirtió en los Estados Unidos de América. El Canadá británico se mantuvo leal al Reino Unido y dio lugar a una frontera única. Esta frontera, una línea de facto en futuros mapas, era similar a las trazadas entre India y Pakistán tras la independencia de India en 1947, y entre Irlanda del Norte y el Estado Libre de Irlanda, que sería la República de Irlanda en 1937 tras la Guerra de Independencia de Irlanda en 1921. Como en otros ejemplos, muchos no estuvieron de acuerdo con esta nueva frontera. Tribus nativas como los Pies Negros, que abarcan tanto Estados Unidos como Canadá, tienen clanes a ambos lados de la frontera. Se perciben a sí mismos como una sola nación. La nación de Pies Negros, por ejemplo, está compuesta por unos 16.000 miembros, 7.000 en Estados Unidos y 9.000 en Canadá. Las tribus de las naciones originarias de Canadá, con una población total que supera los 1,7 millones de personas y que representan a más de 600 naciones diferentes, mantienen lazos históricos y culturales con Estados Unidos. Los colonos europeos llegaron a Canadá principalmente desde Francia y Reino Unido en los siglos XVII y XVIII, atraídos por el lucrativo comercio de pieles y por la industria pesquera. A finales del siglo XVIII, la exportación más grande de Canadá era el comercio de pieles, sobre todo la de castor. Al igual que en Estados Unidos, la mayoría de los colonos europeos en Canadá, al principio, se concentraron en el noreste cerca de océanos o ríos con acceso al océano. Esto facilitó el viaje de regreso a Europa y también fomentó el crecimiento de la industria pesquera. Los colonos descubrieron a su llegada que la región de los Grandes Lagos, en Estados Unidos y Canadá, era perfecta para la agricultura. La frontera original se diseñó en parte para distribuir equitativamente el acceso a las tierras de los lagos y al océano. En consecuencia, la zona más densamente poblada de Canadá se extendía desde los Grandes Lagos a lo largo del río San Lorenzo hasta el Océano Atlántico. Esta región incluye las ciudades de Quebec, Montreal y Toronto, que forman una línea relativamente recta a lo largo de la península que se extiende hacia la zona de los Grandes Lagos. Esta ubicación sitúa los centros económicos y de población tradicionales de Canadá muy cerca de los estados de Nueva York, Pensilvania, Vermont y Michigan. En 2021, aproximadamente el 61% de la población de Canadá residía en estas zonas. El primer intento de una resolución pacífica entre los eternos rivales, con Canadá siendo todavía parte del Reino Unido, fue el Tratado de París en 1783. Se creó durante las secuelas de la Revolución Americana y parte del tratado se centró en los recursos de la nueva nación. Ambas partes acordaron que la frontera se trazaría por el norte y que se extendería desde Nueva Escocia hasta el río Connecticut. Sin embargo, el conocimiento de lo que esto significaría exactamente se limitó a la comprensión incompleta de la geografía del Nuevo Mundo. Por ejemplo, no había pasado mucho tiempo desde que California apareciera como una isla en los mapas. Un error que no se vería hasta 1747 fue la inusual frontera que se estableció finalmente, no se anticipó en el momento del acuerdo inicial. El primer gran conflicto fronterizo estalló en 1812.
cuando a James Madison se le ocurrió la idea de anexar el Canadá británico y convertir el territorio en otro estado de Estados Unidos, que crecía rápidamente, suponiendo que sería capaz de tomar el territorio sin demasiados problemas. No obstante, las fuerzas británicas menores y sus aliados nativos resultaron ser más resistentes de lo previsto, y la guerra acabó en un empate sin avances territoriales para ninguna de las partes. Antes de eso, los británicos contraatacaron y, de hecho, quemaron la primera encarnación de la Casa Blanca antes de irse. La paz negociada en 1814 llevó al Tratado de Gante, que restableció las fronteras y a que ambas partes acordaran permanecer en su propia tierra. Y el Tratado de Rush-Bagot de 1817 solidificó aún más la frontera. Eso ocupó la frontera alrededor de los Grandes Lagos. Pero ¿qué pasa con la enorme parte recta? Esa parte que seguro que te imaginas cuando piensas en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Eso vino de la expansión hacia el oeste. Tanto Estados Unidos como Canadá estaban avanzando hacia las montañas rocosas, lo que llevó a más negociaciones sobre quién tenía qué. Y el Tratado de 1818 básicamente acordó mantener el acuerdo previo sobre cuál debería ser la frontera, extendiendo la línea establecida hasta el Océano Pacífico, y en el trato, ambas partes perdieron zonas que querían. Las cosas estuvieron bastante tranquilas durante casi 20 años, hasta 1842, cuando surgieron disputas sobre la frontera entre Maine y Nuevo Brunswick. Algunos pensaban que había errores topográficos que dieron lugar al Tratado de Webster-Ashburton de 1842. Este tratado solo añadió más confusión a la frontera oriental, que ya era peculiar. El Tratado de 1818 concluyó que las montañas rocosas seguían siendo un problema. El presidente de Estados Unidos, James Knox Polk, insistió durante su campaña en que la zona, ahora la provincia canadiense de Columbia Británica, debería pertenecer a Estados Unidos, una convicción que dio lugar al popular eslogan. A pesar de la inesperada victoria de Polk en 1845, el Tratado de Oregón de 1846 evitó la guerra entre Estados Unidos y el Canadá británico, anterior a la Confederación. La disputa sobre las islas más allá de la Columbia Británica continental se resolvió en gran medida con la Guerra del Cerdo, que fue básicamente lo que parece. En 1859, el colonizador estadounidense Lyman Cutler mató al cerdo de un granjero británico en la disputada área de las Islas San Juan y reclamaba derechos de tierra bajo la Ley de Reclamación de Tierras de Donación. Esto incluso dio lugar a una declaración oficial de guerra entre la independiente isla de Vancouver y el estado de Washington por aquel entonces. Aunque se enviaron tropas, no se registraron víctimas aparte del pobre cerdo. La guerra terminó con una decisión que otorgó las Islas San Juan a Estados Unidos, y esto provocó la retirada de los canadienses británicos. A pesar de los esfuerzos por definir claramente la frontera entre Estados Unidos y Canadá, que se independizó en 1867, persisten algunas inconsistencias. Un ejemplo es el ángulo noroeste de Minnesota, más al norte que cualquier punto en los 48 estados inferiores. Aunque gran parte del ángulo noroeste está físicamente dentro de la frontera establecida de Canadá, oficialmente forma parte de Minnesota. Esta rareza geográfica comenzó con el Tratado de París en 1783. El acuerdo inicial entre Estados Unidos y Reino Unido trazó la frontera entre varios puntos establecidos, concretamente desde el Océano Atlántico hasta el río Mississippi y al oeste del lago Superior, con el extremo norte en el lago de los Bosques, una ruta que puso la mayoría del ángulo dentro de la provincia canadiense de Manitoba. La demarcación, aunque era intencional, al menos en parte, se basó en un malentendido histórico de la región que surgió cuando el explorador John Mitchell describió que el lago de los Bosques tenía forma de huevo, lo cual, como sabemos hoy, no es el caso. Hoy, la única indicación de la anomalía fronteriza es una señal de tráfico que informa a los conductores de que están entrando a Estados Unidos. Una característica crítica en el lado canadiense de la frontera, preservada a posta por el Tratado de París, es el río San Lorenzo, hogar de algunos de los primeros asentamientos no costeros de Canadá. Alberga dos de las ciudades más grandes y ricas de Canadá, Toronto y Montreal. Antes de los automóviles o los trenes, el acceso al mar era crucial para cierto comercio y para conexiones con Europa. A diferencia de Estados Unidos, donde los trenes propiciaron la expansión de las principales ciudades en todo el país, el comercio canadiense y la mayoría de su población permanecieron en centros tradicionales como Toronto, que ya tenía una población de 20,000 personas para 1890. Una necesidad creciente de envíos condujo a mejoras en la vía fluvial de San Lorenzo, que empezó con la introducción de esclusas que permitían que embarcaciones de hasta 186 pies de largo pasaran fácilmente de la ciudad al mar y más allá hacia Europa. Un beneficio adicional de la ubicación. Después de que se resolvieran inicialmente las negociaciones de fronteras y de comercio en la época del Tratado de Rush-Bagot en 1817,
fue que Canadá encontró un socio comercial dispuesto y en su mayoría amigable en los estados cercanos, sobre todo en Nueva York, Pensilvania y Michigan. Esto llevó a la construcción del Canal de Erie en 1821, que tiene 363 millas de largo y tardó 8 años en terminarse. El canal estaba destinado principalmente a transportar materiales desde Hamilton, en Ontario, cerca de Toronto, conocida históricamente como una ciudad siderúrgica. Existe un tipo de barco, el carguero de los Grandes Lagos, usado por Estados Unidos y por Canadá, que puede navegar libremente por los Grandes Lagos. Las aguas de estos lagos son oficialmente de propiedad pública debido a un principio legal llamado el principio de confianza pública. La cooperación entre los dos países empezó a extenderse al Canal de San Lorenzo en la década de 1890, y para 1959 el canal estaba completamente abierto, lo que hizo que el Canal de Erie quedara prácticamente obsoleto. Otro factor que mantenía a la mayoría de los canadienses en la región de San Lorenzo no era económico, sino una barrera física real, el escudo canadiense. Este es el nombre de una porción expuesta del cratón de América del Norte, parte de la corteza continental que se extiende desde México hasta Canadá y que llega hasta Groenlandia. Es un paisaje formidable compuesto principalmente de roca, con más de 2,7 mil millones de años de historia geológica, que cubre aproximadamente 4,4 millones de millas cuadradas, lo que la convierte en una de las regiones geológicas más grandes del mundo. Pero esto también la hace completamente inadecuada para la construcción o para la agricultura, por lo que no es el lugar ideal para construir una ciudad. Aunque parte del escudo canadiense se extiende hasta Estados Unidos, el noroeste de Ontario, en Canadá, experimenta el impacto más significativo. El escudo canadiense abarca cerca de la mitad del territorio de Canadá, especialmente de norte a sur, lo que impidió la expansión al oeste por más de un siglo. Solo las provincias marítimas de Nueva Finlandia, Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, la porción suroeste de Manitoba, los extremos sur de Saskatchewan y Alberta, y todo Columbia Británica y el territorio Yukon, quedan fuera de la parte principal del escudo canadiense, lo que hace que cualquier viaje de este a oeste esté lleno de obstáculos. Unos pocos individuos audaces, principalmente comerciantes franceses independientes, llamados voyageurs, se aventuraron al oeste desde la década de 1760 y establecieron lugares como Portage-la-Prairie, que en francés significa «hasta dónde tenemos que llevar la canoa». El asentamiento más allá del escudo canadiense no era una prioridad. Sin embargo, la situación cambió a medida que llegaban oleadas de inmigrantes a América del Norte, sobre todo desde Irlanda, durante la devastadora hambruna de la patata que duró de 1845 a 1849, que provocó la muerte de casi 1 millón de personas y la inmigración de otro millón. Ciudades como Nueva York y Boston experimentaron oleadas similares de inmigrantes irlandeses, y las que fueron tierras fértiles y abundantes en Quebec y Ontario se volvieron escasas. En reconocimiento a la necesidad de expansión económica para su nueva nación, establecida por la Ley de la Norteamérica Británica de 1867, el gobierno canadiense dirigió su atención hacia el oeste, más allá del formidable escudo canadiense. Los pioneros que se aventuraron a través del escudo canadiense finalmente llegaron a la vasta región de praderas de Canadá. Un grupo, los colonos de Selkirk, originarios de Selkirk, Reino Unido, llegaron a la región del Río Rojo, en la tierra de Rupert, en 1812. A pesar de dedicarse a la agricultura, los colonos se centraron más en la caza, en la captura de animales y en el próspero comercio de pieles en los lagos de la zona. Esto frustró las esperanzas de Lord Selkirk de que los colonos sirvieran como base de suministros para la Compañía de la Bahía de Hudson, una organización famosa por su estricta disposición a usar la violencia para proteger su territorio. La empresa autorizó asentamientos en la tierra de Rupert. No obstante, hasta la década de 1860, a excepción de algunos valientes colonos y empleados de la Compañía de la Bahía de Hudson, la expansión occidental de Canadá experimentó poca inmigración o desarrollo. En 1867, el primer ministro de Canadá, John A. Macdonald, se reunió con su ministro de Defensa, y eso es defensa escrito a la británica, George Etienne Cartier, y con el senador George Brown, para debatir una estrategia occidental. Con el Tratado de París de 1783, que permitía la expansión hacia el oeste, sin pisar los pies de los estadounidenses, su prioridad era expandir el asentamiento del Río Rojo, justo más allá de las partes más desafiantes del escudo canadiense. El área del Río Rojo, ya conocida por su falta de ley en la violenta guerra del Pemmican entre la Compañía del Noroeste y la más dominante Compañía de la Bahía de Hudson, representaba un desafío para la expansión.
Desde 1812 hasta 1821, estas compañías participaron en una serie de conflictos armados por los derechos de captura en la región, y el gobierno estaba demasiado descentralizado para intervenir. El conflicto finalmente concluyó con que la Compañía de la Bahía de Hudson absorbió la Compañía del Noroeste. En 1866, la región del Río Rojo se estaba escapando poco a poco del control de la Compañía de la Bahía de Hudson, financiada por el gobierno británico. En su apogeo, la compañía generaba un ingreso anual de más de 500,000 libras al año, lo que equivale a unos 50 millones de libras actuales solo del comercio de pieles. El gobierno canadiense aceleró este proceso comprando el monopolio de la compañía por 300,000 libras, unos 30 millones de libras actuales, y transfiriendo el control de las tierras al gobierno. Sin embargo, aún había que negociar varios tratados con las tribus indígenas locales en la región del Río Rojo para minimizar la resistencia al desarrollo. Surgió una figura inesperada, Louis Riel, un político canadiense radicado en el territorio del Río Rojo y que fue un desafío para el gobierno. Riel movilizó al pueblo metis, descendientes de viajeros franco-canadienses y de tribus indígenas locales, en torno a cuestiones de derechos raciales, religiosos y lingüísticos. En respuesta a la supuesta toma del territorio del Río Rojo por parte del gobierno, Riel organizó a sus seguidores metis en un movimiento de resistencia. Con solo 25 años, fue elegido presidente del gobierno provisional en la región, que declaró la independencia de Canadá y Reino Unido en diciembre de 1869. Como se puede imaginar, el gobierno federal de Ottawa estaba un poco molesto por la formación de un gobierno separatista en la región del Río Rojo, y lo consideraron un acto de traición. El gobierno federal, obstaculizado por las complicaciones, estuvo ausente en Manitoba durante la mayor parte de 1870 y dejó la provincia de Riel en incertidumbre. Una preocupación significativa era la posibilidad de que Riel se alineara con Estados Unidos, lo que interrumpiría casi un siglo de tratados entre las dos naciones. Además, la región del Río Rojo constituía la tierra más fértil disponible al oeste de Ontario, dentro de las fronteras de Canadá. Conceder las demandas de Riel, básicamente, crearía un estado soberano dentro de Canadá y comprometería el crecimiento económico previsto. Mientras tanto, Riel estaba teniendo sus propios problemas, ya que su pueblo metis era solo un bando en la región del Río Rojo. Las personas nacidas en el país, también de ascendencia mixta europea e indígena, eran predominantemente inglesas y protestantes, y a menudo entraban en conflicto con los metis. Riel gestionó el problema incorporándolos al grupo, expandiendo así el gobierno para incluir un gran número de representantes nacidos en el país. No obstante, Riel tenía las manos llenas con un bando de canadienses de Ontario liderado por el Dr. John Schultz, quien se beneficiaría de la inversión de Canadá. Los enfrentamientos entre las fuerzas de Riel y estos canadienses culminaron en la Batalla de las Llanuras, que llevó al arresto de varios leales a Ottawa y de Thomas Scott. Scott, un inmigrante reciente del norte de Irlanda, era un infame orangista, protestantes anticatólicos nombrados en honor a Guillermo de Orange, con un marcado odio hacia los católicos. Mientras que otros prisioneros fueron liberados, Scott fue ejecutado sin juicio. Las negociaciones con Ottawa habían ido bien. Ambas partes esperaban que se evitara la guerra, pero la ejecución de Scott provocó un llamado a la venganza en Ontario, que era predominantemente británico y protestante. Toronto tenía su propio número considerable, orangistas y de seguidores. Para evitar agravar las tensiones entre Ontario y Quebec, el primer ministro Macdonald optó por la diplomacia y envió una delegación al Río Rojo para las negociaciones. Los esfuerzos de la delegación dieron como resultado que Manitoba alcanzara el estatus de provincia, anulando así cualquier preocupación de que Riel se pasara a Estados Unidos. Macdonald mostró poca piedad hacia los líderes del gobierno provisional del Río Rojo, y esto provocó que Riel huyera a Estados Unidos para evitar ser ejecutado. El gobierno canadiense reprimió a los metis y a las poblaciones nativas que consideraban rebeldes, y el ejército expulsó a la mayoría de ellos de Manitoba. Con el control total sobre la nueva provincia y sus recursos, Macdonald estableció la ciudad de Winnipeg, a solo 63 millas de la frontera con Minnesota. Hoy en día, sigue siendo la ciudad más grande de Manitoba, con el 90% de la población de la provincia viviendo allí. Los desafíos planteados por el escudo canadiense durante el asentamiento de la tierra de Rupert resaltaron la necesidad de un sistema de transporte terrestre más eficiente en Canadá. Afortunadamente, estaba a punto de surgir un invento revolucionario. La energía de vapor, desarrollada en el siglo XVIII, impulsó la revolución industrial, en gran parte, debido al trabajo innovador del inventor escocés James Watt. Esta nueva tecnología se aprovechó pronto para facilitar los viajes y se formó el primer prototipo de máquina de vapor.
Los vagones de carbón, que al principio se utilizaban en la famosa industria minera británica, eran tirados por caballos en los primeros ferrocarriles y evolucionaron a tranvías impulsados por cabrestantes en Canadá y en Estados Unidos en torno a 1820. A pesar de su utilidad limitada para viajar, las líneas de ferrocarril a vapor se desarrollaron con rapidez en las Islas Británicas y alcanzaron más de 6.000 millas de vías en 1850. Al mismo tiempo, Canadá vio la introducción de su primer ferrocarril, el ferrocarril Champlain y Saint-Laurent, en 1836, que discurría entre La Prairie, en la orilla sur del río San Lorenzo, y Saint-Jean-sur-Richelieu, una distancia de unas 20 millas. A medida que los ferrocarriles se expandieron hacia el este en las marítimas, el ferrocarril de Albion Mines se terminó en 1839 y permaneció con un alcance relativamente corto, de aproximadamente 6,5 millas en total. El primer intento de crear un ferrocarril de largo alcance para viajes de pasajeros surgió en la década de 1840, con la concepción del ferrocarril de San Lorenzo y el Atlántico. Este esfuerzo cooperativo, que benefició tanto a Canadá como a Estados Unidos, obtuvo el apoyo de los defensores tanto en Portland, Maine, como en Quebec, Canadá, incluido John A. Porter y Alexander Tilak Galt. El objetivo principal del ferrocarril era proporcionar acceso regular al Océano Atlántico para Quebec y establecer una conexión entre Portland y el interior de Maine. Bajo la influencia de Galt, la Ley de Garantía se aprobó en el Parlamento canadiense en 1849 y se dieron fondos gubernamentales para proyectos de ferrocarril de más de 75 millas. En consecuencia, el ferrocarril de 267 millas de largo se financió y se terminó en 1853. Casi al mismo tiempo, el político y empresario canadiense Alec MacNab obtuvo el apoyo de inversores de ambos lados de la frontera para construir el Gran Ferrocarril del Oeste, que corre entre Windsor y las Cataratas del Niágara, en Ontario. Windsor está a 2 millas de Detroit y las Cataratas del Niágara están a 3 millas de Niágara, en Nueva York. Por aquel entonces, la frontera abierta facilitó el uso del Gran Ferrocarril del Oeste para los intereses estadounidenses. La llegada de trenes a vapor mejoró los viajes en Manitoba y en la tierra de Rupert tras resolver el problema del gobierno provisional. En 1875, se instaló un ferrocarril de aproximadamente 62 millas que iba desde Emerson hasta San Bonifacio, un bastión francés a las afueras de Winnipeg. Este ferrocarril también conectó San Bonifacio con San Vicente, en Minnesota, y se estableció una ruta totalmente ferroviaria desde el puerto más poblado de Manitoba hasta el estado. Una vez completada, la línea de ferrocarril se convirtió en el principal medio de transporte desde Ontario hasta las praderas para los colonos anglo-canadienses. Desafortunadamente para MacDonald, muchos inmigrantes se establecieron en Estados Unidos en su lugar, ya que no había suficiente acceso a través de Canadá, ni siquiera en tren. El gobierno de MacDonald encontró menos dificultades con los nómadas del pueblo Cree que con los Métis y con las poblaciones nativas de Manitoba a medida que se expandían hacia las llanuras ricas en cereales de Saskatchewan. Además, la compañía de la bahía de Hudson no reclamaba la tierra y eso le facilitó las cosas a Ottawa. El principal desafío en la región fue la falta de interés en el transporte. A pesar de la expansión del ferrocarril, incluyendo conexiones más al sur que unían Minneapolis con Moose Jaw, en Saskatchewan, que permitieron que las compañías estadounidenses de cereales se beneficiaran de las praderas canadienses, el interés de los canadienses y los inmigrantes británicos en las tierras secas al oeste de Manitoba siguió limitado. Hasta la década de 1870, gran parte de las llanuras occidentales estaban demasiado lejos de las zonas comerciales, y el primer asentamiento de éxito y generalizado de las tierras secas de Saskatchewan provino de Europa Oriental, ya que el gobierno buscó activamente trabajadores agrícolas resistentes del Imperio Ruso, que estaban acostumbrados a las duras condiciones secas, para cultivar la tierra canadiense que estaba sin usar en gran parte. Esta campaña se lanzó en 1896 y dio lugar a un aumento de colonos, la mayoría de los cuales eran de lo que ahora es Ucrania. Al llegar a las tierras secas de Saskatchewan, que una vez estuvieron vacías, a pesar de enfrentarse inicialmente a una barrera lingüística, los ucraniano-canadienses se integraron relativamente rápido en la sociedad canadiense. Para 1911, la comunidad había visto a sus miembros ser elegidos para cargos públicos, tanto a nivel municipal como provincial. Para 1938, los ucranianos representaban el 2,2% de la población canadiense, y la mayoría residía en las praderas, sobre todo en Saskatchewan. Aunque Manitoba y Saskatchewan afrontaron desafíos para reclamar y desarrollar tierras, la provincia de Alberta resultó relativamente más fácil de reclamar y de utilizar. En 1888, MacDonald implementó un plan ambicioso llamado Arrendamientos de Pastoreo para promover la ganadería en las praderas. Las tierras secas eran ideales para la ganadería, debido a su abundante suministro de pastos naturales y de granos para alimentar al ganado. Estos arrendamientos otorgaban hasta 100,000 acres de tierra por un periodo de hasta 21 años.
Con el auge de la industria ganadera, especialmente en Calgary, en el centro-sur de Alberta, los arrendamientos incluyeron derechos de propiedad en 1892. Con el apoyo de la inversión estadounidense en la floreciente industria cárnica de Alberta, el servicio ferroviario se extendió más al oeste y al sur, conectando Alberta con los rentables mercados de Estados Unidos. Centradas en la producción de cereales y en la carne de vaca, las ciudades emergentes de Regina en Saskatchewan y Calgary en Alberta, principales núcleos poblacionales de sus provincias, se sitúan cerca de la frontera estadounidense. Mayormente aislada en su historia, la misteriosa tierra al oeste de las montañas rocosas, la futura Columbia Británica, fue habitada por varias tribus de las primeras naciones durante milenios. El contacto inicial con los forasteros ocurrió principalmente en las islas y la costa occidentales, más accesibles a través del noroeste de Estados Unidos que desde Canadá. Después de la disputa con James Polk sobre el territorio de latitud 5440, los primeros asentamientos no nativos surgieron alrededor de la actual Vancouver en 1862. El puerto marítimo accesible proporcionó conexiones directas con Asia y con el noroeste de Estados Unidos. En 1863, el maderero estadounidense Sewell Moody de Maine inició una próspera industria maderera. Para 1870, cuando la mayoría del área estaba teóricamente bajo control canadiense, los administradores regionales enviaron un topógrafo a los asentamientos madereros en rápida expansión. Esto llevó a la creación del primer sitio oficial de la ciudad de Granville, nombrado en honor a Lord Granville. Sin embargo, el área se conocía más como Gastown, en honor a John Gussie Jack Dayton, el propietario del único bar legal de la zona. Por aquel entonces, Gussie no tenía el mismo significado que ahora. En cambio, la frase era un término de jerga para un hablador entusiasta. Una ventaja significativa del sitio del pueblo era su ubicación cerca de la costa del Pacífico, con un puerto natural y el río Fraser, que fluía desde el norte hasta el Océano Pacífico. El Canadian Pacific Railway, o CPR, eligió este puesto como su parada más occidental y conectaba Vancouver con ciudades tan lejanas como Toronto. El presidente del CPR, William Van Horn, recomendó el nombre de Vancouver en honor al explorador inglés George Vancouver, que es como se llamó oficialmente la ciudad en la primavera de 1886. La influencia de Van Horn fue crucial, ya que la promesa de extender el ferrocarril desde Toronto, a través de las praderas y las montañas rocosas hasta Columbia Británica, jugó un papel importante en la unión de la región a Canadá como provincia en 1871. La ubicación de Vancouver, a solo 32 millas de la frontera de Estados Unidos en Blaine, Washington, y con el puerto natural que da acceso directo a Asia a través del Pacífico, contribuyó a su rápido crecimiento. Se convirtió rápidamente en la tercera zona comercial y de población más importante de Canadá, junto con Toronto y Montreal, como una de las pocas ciudades canadienses ampliamente conocidas por los estadounidenses. La historia de la isla de Vancouver, nombrada en honor a George Vancouver, no fue tan sencilla. La mayor isla del Golfo se encuentra dentro de Canadá, frente a Vancouver. La punta más al sur, incluyendo la ciudad de Victoria, se disputó durante la campaña de 54-40 o Lucha de Polk. Sir Jaime Douglas, el primer gobernador de Columbia Británica, declaró la isla como colonia de la corona en 1849. Esto obligó al gobierno británico a defender la colonia y facilitó la disposición de Polk para negociar. La isla de Vancouver se unió a Columbia Británica en 1866, un año previo a la independencia de Canadá y 6 años antes de que Columbia Británica se convirtiera en provincia. El paisaje rocoso e infértil del escudo canadiense y los desafíos en el transporte, junto con el clima frío, fueron factores significativos en la proximidad de los centros de población canadienses a la frontera de Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa con la otra frontera de Canadá con Estados Unidos? La que a menudo se olvida. Quizás sorprenda saber que la mayoría de la población de Canadá en el extremo norte aún vive cerca de la frontera con Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo? Todo es gracias al presidente Dwight D. Eisenhower. Eisenhower fue un defensor durante mucho tiempo de que Alaska fuera un estado, el antiguo territorio ruso que había pasado oficialmente a ser parte de Estados Unidos en 1867. Sus principales preocupaciones con respecto a la condición de estado de Alaska eran la seguridad nacional y la propiedad. Durante la Guerra Fría, la cercanía de Alaska a la región asiática de la Unión Soviética la convirtió en un blanco preferente para los ataques con misiles. Tras varios proyectos de ley como el HR 7999, en 1958, Alaska fue nombrada oficialmente el estado número 49 en 1959. Esta designación creó una frontera norte con Canadá, situando a la ciudad de Whitehorse, en Yukon, a menos de 100 millas de Skagway, en Alaska. Hoy en día, Whitehorse, que es la ciudad capital del territorio de Yukon, cuenta con una población de 25,000 habitantes, más de la mitad de la población total del territorio.
Aunque la extensa frontera compartida entre Canadá y Estados Unidos ofrece beneficios económicos, el diseño inicial de la frontera también ha llevado a algunos desafíos inesperados. Un desarrollo inesperado en el pueblo de Derby Line, en Vermont, establecida en 1791, el pueblo se extiende a lo largo de la frontera entre Vermont y Quebec debido a la falta de regulaciones fronterizas. Esto se ve más claramente en la Haskell Free Library and Opera House, ya que cuenta con un escenario que está en Canadá y asientos que están en Estados Unidos. Otra situación peculiar surge en Point Roberts, en Washington. Con una población de 1,100 habitantes, a esta ciudad en la península de Tsawwassen, en el suroeste de Columbia Británica, solo se puede acceder conduciendo por Canadá. El trayecto de 17 millas hasta el cruce fronterizo más cercano de Estados Unidos, en el Arco de la Paz, se complicó por el incremento de la seguridad fronteriza estadounidense. Esta acción aisló a Point Roberts de los servicios esenciales en Washington, lo que provocó complicaciones como que los autobuses escolares fueran devueltos para evitar incidentes internacionales. Además, durante la intensificación de la aplicación de las políticas de inmigración del gobierno de Estados Unidos entre 2016 y 2020, un número creciente de inmigrantes intentó llegar a Estados Unidos a través de Canadá, con la intención de cruzar la frontera a través de las praderas, donde los campos pasan sin problemas de un país a otro, sin controles fronterizos. El atractivo de la vasta frontera desprotegida llevó a que los migrantes llegaran en mal estado de salud y muchas veces afectados por congelaciones. La situación en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos ha mejorado, aunque no a los niveles previos al 11 de septiembre. En estados como Washington, Nueva York, Michigan y Vermont, los cruces fronterizos son relativamente fáciles debido a su larga historia de intereses económicos comunes con Canadá. Además, la población nativa de Canadá está envejeciendo, con una edad nacional promedio de 41 años, y una baja tasa de natalidad en comparación con el promedio de 38 años de Estados Unidos en 2020. Esta tendencia demográfica ha dado lugar a una sobreconcentración de la población en las principales ciudades, lo que ha llevado a una crisis inmobiliaria debido a la alta demanda. A medida que más jóvenes buscan oportunidades en las potencias económicas de ambas costas, la nación lucha con los desafíos para abordar la desigual distribución de su población, que está empeorando cada vez más. Para abordar el problema de la disminución de la población, el gobierno está intentando de forma activa atraer a nuevos inmigrantes a las regiones del norte, ofreciendo fuertes incentivos como el Northern Allowance, que se añade al salario en la mayoría de los trabajos. Esto ha llevado a mejores instalaciones y soluciones innovadoras de envío para llevar suministros a las comunidades del norte. Entonces, para resumirlo todo, la población de Canadá se concentra principalmente en ciudades cerca de las fronteras sur y norte con Estados Unidos, debido a una serie de factores que incluyen el clima, la agricultura, las oportunidades de envío y, por supuesto, su larga historia compartida. El acceso más fácil a los océanos Atlántico y Pacífico y las tierras agrícolas más fértiles de diversas formas se pueden encontrar a menos de 100 millas de las fronteras estadounidenses, una situación que ha llevado a que Estados Unidos y Canadá tengan una larga y cooperativa relación económica que no parece que vaya a desaparecer